Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre vamos a estar estudiando este tema muy importante que lleva por título el Evangelio según Pablo a los Romanos. Y en esta semana nueva, por cierto, feliz nueva semana, vamos a tener un tema muy interesante. Este tema se titula Victoria a través de la confianza. Un tema muy interesante. Y antes de continuar, quiero invitarte para que juntos vayamos a la palabra de Dios y leamos este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Romanos, capítulo 8, y ahí vamos a leer el verso número 15. Romanos capítulo 8, verso número 15. Y nos dice así: porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Muy bien, con este pensamiento quiero invitarte para que juntos podamos ir a Dios en oración para entender todas las cosas que vamos a estudiar. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana agradecemos la vida, la salud que nos da. Queremos pedir su bendición ahora que hemos de estudiar su palabra. Pedimos que nos ayude para poder comprenderla y que al estudiarla queremos pedir que nos dé fuerza para cumplir su voluntad. Guárdenos aquí, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio, pero ¿de qué vamos a estar hablando esta semana? Bueno, vamos a leer este siguiente párrafo, que resume lo que vamos a estar hablando. Así que acompáñame a leerlo. Se encuentra en Conflicto de los Siglos, en la página 461, y nos dice así: solo el Evangelio de Cristo puede librarle, esto es al hombre, de la condenación o de la mancha del pecado. Debe arrepentirse ante Dios, cuya ley transgredió, y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. Así obtiene remisión de los pecados cometidos anteriormente y se hace partícipe de la naturaleza divina. Así que aquí lo tenemos. Solamente el Evangelio de Cristo puede librarnos de la condenación y de esta forma obtenemos el perdón de nuestros pecados pasados. Muy bien, es importante esta frase: nuestros pecados pasados, no los que vamos a cometer apenas, pero los pasados. Muy bien, pero de estas cosas estaremos hablando y más en esta lección. Ahora sí que vamos a ir a nuestro apartado para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy se titula Hijos de Dios. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuándo y cómo nos convertimos en hijos de Dios los que por naturaleza somos hijos de ira? Muy bien, entonces, ¿en qué momento nos llegamos a convertir nosotros hijos de Dios? Los hijos de ira están preparados para la ira, pero ¿cuál es el punto de transición entre ser un hijo de ira a ser un hijo de Dios? Muchas personas tienen esa expresión: todos somos hijos de Dios. Bueno, pero unos son para ira y otros no son para ira. Pero ¿cuándo llega ese momento? Vamos a analizar esto en la palabra de Dios. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, y ahí vamos a leer el verso número 3. Y leemos de esta manera: entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. La Biblia dice que en otro tiempo nosotros vivíamos en esta condición, siendo hijos de ira. Muy bien, y vivíamos, según el texto aquí, en las cosas de la carne, haciendo la voluntad de la carne, también los pensamientos de la carne. ¿Nos damos cuenta? Todos en un momento vivimos en esta condición, pero nuestra condición cambia, ¿cierto? Bueno, pues vamos a continuar leyendo en la palabra de Dios. Ahora acompáñame a leer este siguiente párrafo, el cual se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, verso 12 y verso 13. Recuerda que éramos hijos de ira y después viene una condición diferente. Vamos a leerla allí. Juan, capítulo 1, verso 12 y verso 13. Leemos ahí: pero a todos los que lo recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, les dio derecho a ser hijos de Dios. Estos nacieron no de sangre, ni por el impulso de la carne, ni por el deseo de un varón, sino de Dios. La Biblia nos dice entonces que todos los que le recibieron
Los que creen en el nombre de Jesús les dio derecho de ser hijos de Dios. Nacieron según el Espíritu y no según la carne. Es muy importante esto. Aunque todos somos hijos de Dios, pero estos que le recibieron y que creen en su nombre, entonces estos son hechos hijos de Dios. Pero la Biblia nos habla más todavía. Quiero que me acompañes ahora a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de los Romanos, capítulo 8, y ahí vamos a leer el verso número 15. Y dice así: porque no recibisteis el espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que recibisteis el espíritu de los hijos o de hijos adoptivos, por el cual clamamos, Padre, Padre. ¿Te das cuenta? Así que nosotros recibimos un espíritu de hijos ¿de qué? De adopción. Y ahora podemos clamar Padre, Padre. Muy bien. Así que en el momento que tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal, en ese justo momento, si tú crees en Él y le aceptas, te conviertes en un hijo de Dios. Ahora, si no le aceptas, eres un hijo de Dios, pero preparado para la ira. Vamos a dejar que la pluma inspirada nos aclare más este asunto. Acompáñame a leer este siguiente párrafo, el cual se encuentra aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 690. Y nos dice así: el más inestimable don que el cielo tenía para conceder ha sido dado para que Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto es, Cristo es el que es justo y es el mismo que justifica. Es un don que tenemos, pero todavía hay más. Así que vamos a leer ahora este siguiente párrafo. Mira cómo dice aquí: por este don, esto es Jesús, los hombres son levantados de la ruina y degradación del pecado para llegar a ser hijos de Dios. Dice Pablo: haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Muy bien. Así que entonces, en el momento que nosotros somos adoptados, porque recibimos a Jesús y aceptamos a Jesús, en ese momento podemos clamar al Padre. Antes no, aunque nosotros pensamos o pretendemos ser, somos hijos de ira. Pero dejemos que nos explique un poco más el espíritu de profecía. Vamos a ver lo que dice aquí este siguiente párrafo en el Camino a Cristo, en la página 51. Mediante este sencillo acto de creer en Dios, el Espíritu Santo engendró nueva vida en tu corazón. Eres como un niño nacido en la familia de Dios y Él te ama como a su hijo. Muy bien, un acto simple, sencillo, pero complicado al mismo tiempo. Es simple en su proceder, pero muchas veces la complicación no viene del acto mismo, sino de la persona, que le resulta difícil creer en Dios. Pero por ese simple acto, tú eres hecho hijo de Dios, hijo adoptado de Dios ahora. Muy bien, estamos claros hasta aquí, entonces vamos a continuar y vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Después de ser adoptados como hijos de Dios, ¿cuál debe ser nuestra experiencia? Imagina, de repente eres adoptado y ahora, ¿cuál es la experiencia que tienes? ¿Será diferente de la que has tenido anteriormente? Bueno, vamos a dejar que la Biblia nos conteste estas cosas. Así que acompáñame a leer este párrafo, el cual se encuentra aquí en el libro de Gálatas, capítulo 5. Y ahí vamos a leer el verso número 16. Leemos de esta manera: digo pues, vivid según el Espíritu y no satisfaréis los deseos malos de la carne. La Biblia nos expresa entonces claramente que una vez que eres un hijo adoptado, nacido del Espíritu, creyente en Jesús, aceptando a Jesús, recibiendo a Jesús, entonces tienes que vivir según el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Pero todavía hay más. Vamos a ver qué más nos dice la Biblia. Acompáñame a leer este párrafo, el cual se encuentra en el libro de Colosenses. Y ahí vamos a leer el capítulo 2 y el verso número 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en Él. La Biblia nos dice que si tú recibiste a Jesús, entonces debes de andar así como en Él. Muy bien, nuestra experiencia será totalmente distinta de lo que has tenido anteriormente. Tal vez teníamos malos rasgos de carácter, malas prácticas, malas inclinaciones. Ahora, si nosotros aceptamos a Jesús, una vez ya adoptados, tenemos un nuevo comportamiento, una nueva forma. Nuestros pensamientos, nuestras actitudes, todo lo que hacemos
ha cambiado. Bueno, alguna persona puede decir, ¿sabes qué? Es que tú no cambias. Pero tú no conociste la vida de esa persona anteriormente al estado que se encuentra ahora. Ciertamente está cambiando, pero no está cambiando según tu deseo, sino según el deseo de Dios que le da el Espíritu. Pero vamos a ahondar esto más y vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo en el Espíritu de Profecía. Leemos aquí en el Camino a Cristo en la página 51 que nos dice de esta manera. Ahora bien, ya que te has consagrado al Señor Jesús, no vuelvas atrás, no te separes de Él, mas repite todos los días, soy de Cristo, le pertenezco. Pídele que te dé de su Espíritu y que te guarde por su gracia. Así como consagrándote a Dios y creyendo en Él llegaste a ser su hijo, así también debes vivir en Él. Muy bien, cuando conociste a Jesús, deseaste que Él te adoptara. Ahora que ya te adoptó, vive de acuerdo a su voluntad. Muy bien, pero nuestro estudio por hoy se acabó. Quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana agradecemos porque nos permitió leer su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos ayude para poder creer por fe en Dios, ser adoptados como hijos de Dios y después vivir conforme a su voluntad. Ayúdenos a todos, cada uno se encuentra en diferentes situaciones, alguno estará creyendo, otro ya estará adoptado, pero todos queremos que su buen espíritu more en nosotros. Bendíganos el resto del día, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.